Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os enseñaré las diferentes formas que podemos emplear para diferenciar un jilguero macho de un jilguero hembra, tanto si son ejemplares adultos como si son ejemplares jóvenes. En primer lugar, os indicaré una serie de pasos y procedimientos para identificar el sexo de un jilguero adulto, y posteriormente, del mismo modo, os daré una serie de pautas para saber si un ejemplar joven es macho o hembra. Por lo que si todos los pasos que os vaya indicando a lo largo del vídeo se cumplen, podemos saber con toda seguridad el sexo de nuestro jilguero. ¡Empezamos! A continuación os voy a explicar los pasos necesarios para poder conocer el sexo de un jilguero adulto. El primer paso va a ser fijarnos en su cabeza. Como veis, por lo general, la cabeza del macho es de mayor tamaño que la de la hembra. La careta o madroño del macho presenta un color rojo más intenso y brillante. Y en el caso de los machos, este rojo llega incluso a sobrepasar la parte posterior del ojo. Además, el color negro de la parte superior de la cabeza es más amplio y más intenso en los machos, mientras que en las hembras presenta un color pardo y no tan uniforme como podéis ver en la foto. Por último, otro aspecto importante de la cabeza es el color de las plumas que rodean la base del pico. En el macho son de color negro, mientras que en las hembras presentan un color grisáceo. Una vez que ya sabemos cómo diferenciar el sexo de un jilguero fijándonos en su cabeza, vamos a pasar a fijarnos en sus alas, ya que las alas del jilguero también nos proporcionan información muy valiosa para diferenciarlos. En primer lugar, vamos a abrir el ala del jilguero y nos vamos a fijar bien en la parte del hombro. Si las plumas del hombro son completamente negras, estaremos ante un ejemplar macho. Por el contrario, si las plumas del hombro presentan un color menos uniforme o incluso pardo, estaremos ante una hembra, como podéis distinguir claramente en cada una de las fotos. Dejando a un lado los hombros, vamos a analizar las franjas amarillas de las alas. Si estamos ante un ejemplar macho, este color amarillo será mucho más amplio e intenso, ya que en el caso de las hembras presenta un color amarillo más apagado. En el tercer paso vamos a analizar la cola. En concreto, vamos a fijarnos en las puntas blancas de la cola, lo que se conoce comúnmente como habas. Si cogemos al ejemplar y nos fijamos en la cola y este presenta una única haba, estaremos ante una hembra. Si presenta 3 habas, estaremos ante un macho. Y por último, si tiene 2 habas, no podríamos saber con certeza el sexo del ejemplar, por lo que habría que recurrir a alguno de los dos métodos anteriores. No obstante, este paso genera ciertas controversias entre los aficionados al jilguero, ya que algunos están de acuerdo con esta teoría y otros no son partidarios. Y por último, el último paso definitivo para saber si es macho o hembra es mediante el canto. Si oímos que el jilguero canta con regularidad, estaremos ante un macho. Pero debemos tener cuidado, ya que algunas hembras intentan cantar, pero su canto no es tan alargado como el del macho. A continuación os indicaré una serie de pasos para identificar el sexo de los ejemplares más jóvenes. Evidentemente es mucho más sencillo determinar el sexo de un ejemplar adulto que el de un ejemplar joven, ya que este último aún está por desarrollar. Los pasos que os indico a continuación los podemos poner en práctica a partir de los 2 meses de vida, que es cuando el ejemplar empieza a mostrar algunos detalles propios de cada sexo. El primer paso sería fijarnos en el tamaño de la cabeza, ya que por lo general los machos suelen tener la cabeza un poco más pronunciada que las hembras. Y el segundo paso que vamos a seguir es fijarnos en el pico. En el caso de los machos, su pico es ligeramente curvo, mientras que si lo comparamos con una hembra, esta tiene el pico más recto. Si no tenemos mucha experiencia, conviene comparar un jilguero con otro, para intentar ver con más facilidad si existe alguna diferencia, como podemos observar en la foto, en la cual se aprecia claramente que el ejemplar de la izquierda tiene el pico más curvado que el de la derecha, por lo que estamos ante un posible macho y una posible hembra. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo y hayáis aprendido cómo diferenciar el sexo de un jilguero. Compartid el vídeo con vuestros compañeros por las redes sociales si os ha parecido interesante para que esta información sirva de ayuda a todo aquel que lo necesite. Si tenéis alguna duda o conocéis más métodos para accesar al jilguero, dejádmelo en los comentarios. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.